Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy nos metemos a fondo con un tema que parece muy simple, pero que en realidad lo cambia todo en educación: la inclusión. Tenemos aquí un documento académico de la UNED que se mete de lleno a analizar el marco, las ideas detrás de la atención a la diversidad en nuestro país. Efectivamente. Y el plan es claro: vamos a desmontar un mito, viajaremos un poco en el tiempo para ver de dónde venimos y sobre todo acabaremos en el aula de hoy para preguntarnos si lo que vemos es inclusión de verdad o, a veces, solo una apariencia. Exacto. Porque la pregunta de fondo que plantea este material es, bueno, es transformadora, ¿no? Es cómo hacemos para que la escuela no solo abra la puerta a todo el mundo, sino que rediseñe la casa entera para que cada estudiante, sin excepción, pueda encontrar su sitio, participar y, sobre todo, tener éxito. Es un mapa fascinante. Pues empecemos por ese mito del que hablaba, porque yo mismo, antes de leer esto, usaba integración e inclusión casi como si fueran lo mismo, pero el documento traza una línea clarísima. Totalmente. La integración, nos dice, era el modelo antiguo. Consistía en traer al alumnado diferente al sistema de siempre y, bueno, esperar que se adaptara. Hay una analogía que se usa mucho y que creo que es muy potente. A ver. La interacción es invitar a alguien a tu fiesta, pero esperando que se aprenda tus pasos de baile y le guste tu música. Si no lo hace, el problema es suyo. Claro. Y la inclusión le da la vuelta por completo. Exacto. Siguiendo con la analogía, la inclusión sería crear una lista de música nueva entre todos. Justo. No se trata de que te adaptes tú, es que la fiesta cambie para que todos puedan disfrutarla. Es un cambio de foco radical. Totalmente. Pasa de ser un problema del individuo a ser un desafío para el sistema. Por eso el documento insiste mucho en que la inclusión no es una meta, Hmm. no es una casilla que marcas y ya está. La define como un proceso, una búsqueda constante, un estar siempre alerta para detectar y eliminar barreras. Es un derecho humano, no un favor. Y profundizando en esa diferencia, hay un matiz en la perspectiva que a mí me ha parecido brutal. ¿Cuál? El texto dice que la integración partía de una visión de la discapacidad casi como una tragedia personal, que había que, bueno, tolerar. Sí, es un enfoque muy de la época. En cambio, la inclusión parte de la aceptación de la diferencia como un valor. No es algo a soportar, es algo que enriquece al grupo. Y eso lo cambia todo, porque si ves la diferencia como un problema, tu objetivo es minimizarla. Claro, o solucionarla. Exacto. Si la ves como una riqueza, tu objetivo es aprovecharla para que todo el mundo aprenda más y mejor. Vale, el concepto es potente, pero me pregunto cómo hemos llegado hasta aquí, porque esta idea de rediseñar la fiesta suena muy del siglo XXI. Si miramos la legislación española, el viaje no ha sido una línea recta, ¿verdad? Para nada. El documento nos muestra un camino lleno de curvas y incluso retrocesos. El primer gesto es casi anecdótico. La Ley Moyano de 1857, que ya mencionaba la enseñanza para sordomudos y ciegos, pero vamos, una nota a pie de página. Una excepción. Espera, pero el gran cambio, la creación de un sistema de educación especial como tal, llega mucho después, ¿no? Mucho después. Y por lo que leo aquí, de una forma que hoy nos chocaría bastante. Sí. La Ley General de Educación de 1970 es el punto de inflexión. Y lo que hace es crear un sistema de educación especial completamente paralelo al ordinario. Paralelo. Sí, se crean centros específicos para lo que entonces se llamaba, con un lenguaje durísimo, deficientes o inadaptados. Un momento, eso es contraintuitivo. En plenos años 70, con vientos de cambio por todas partes, ¿se decide institucionalizar la separación? ¿Cuál era la lógica detrás de eso? ¿Se pensaba que era lo mejor para esos niños? Pues mira, la lógica, desde la perspectiva de la época, era la especialización. Ah, Se pensaba que concentrando recursos y profesionales expertos en centros específicos se les daría una mejor atención. Era un modelo asistencial, casi médico. La idea era protegerlos y rehabilitarlos, pero en un entorno controlado, aparte del resto. entiendo. O sea, se consolida un modelo de dos vías. Y la ruptura con eso llega con la democracia. La Constitución del 78 habla de igualdad, y supongo que eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Pero el cambio es lento. La ley que de verdad marca un antes y un después es la LOCSE, de 1990. La LOCSE, claro. Es la primera que habla de alumnado con necesidades educativas especiales y, esto es clave, establece el principio de que, por norma general, la escolarización debe ser en centros ordinarios. O sea, el centro de educación especial pasa a ser la excepción, no la regla. Exacto.
Pero esto no surge de la nada en España, ¿verdad? El documento deja claro que hay una presión internacional muy fuerte. Fundamental. Hay dos hitos que no se pueden pasar por alto. El primero, la Declaración de Salamanca de la UNESCO en el 94. Ajá. Lanza una idea revolucionaria. Cualquier estudiante puede tener dificultades de aprendizaje en algún momento. Rompe la dicotomía entre normales y especiales. Nos mete a todos en el mismo barco. Eso es. Y el segundo es la Convención de la ONU de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, que España ratifica. Y esto es importante. Al ratificarla, se convierte en ley obligatoria en nuestro país. Esa convención consagra la educación inclusiva como un derecho humano. Ya no es una opción, es una obligación. Y la ley más reciente, la LOMLOE de 2020, ya recoge ese testigo y pone la inclusión como uno de los pilares del sistema. Sí, ya como un principio fundamental. Vale, el marco legal parece claro y la filosofía es potente. Pero me imagino un director de colegio escuchando esto y pensando, muy bonito, ¿y yo mañana qué hago en mi centro? Del papel al patio del recreo hay un mundo. Sí, totalmente. ¿Nos da el documento alguna pista sobre cómo construir ese puente? Sí, y es una de las partes más útiles. Propone un modelo para analizar y actuar en los centros educativos basado en 3 dimensiones que están totalmente conectadas. 3 dimensiones. Sí, las políticas, las culturas y las prácticas. Y no puedes tocar una sin afectar a las otras. A ver, vamos a desglosarlo. Las políticas, por lo que entiendo, son como los cimientos y la estructura del edificio. Se refiere a los documentos oficiales del centro, a cómo se organizan los recursos, los apoyos. Exacto. Es el esqueleto de la escuela inclusiva. O sea, ¿el plan de atención a la diversidad del centro es un documento guardado en un cajón o es la hoja de ruta real que guía las decisiones? Claro. ¿Los recursos de apoyo se reparten de forma flexible o son rígidos y burocráticos? Todo eso son las políticas. Vale, el esqueleto. Luego están las culturas. El documento las describe casi como el alma del centro. Los valores, las creencias compartidas, el tipo de relaciones. Esto suena mucho más difícil de cambiar. Es sin duda el núcleo y lo más complejo. Puedes tener las mejores políticas del mundo, pero si la cultura de la sala de profesores es que este niño no debería estar aquí o con estos alumnos no se puede hacer nada, Todo se viene abajo. se viene abajo. La cultura es lo que se respira en los pasillos. Es preguntarse, ¿aquí la diversidad se ve como un problema a gestionar o como una oportunidad para que todos aprendamos? Y finalmente, las prácticas. ¿Qué es lo que pasa de verdad cuando se cierra la puerta del aula? Es el cómo se enseña y cómo se aprende. Y aquí es donde muchos profesores pueden sentirse abrumados, ¿no? Pensando que necesitan ser superhéroes. Pero el documento no habla de superhéroes. Habla de colaboración y flexibilidad. Menciona estrategias muy concretas. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, la planificación conjunta entre el tutor del aula y el profesorado de apoyo. Que no sea alguien que entra una hora a sacar a un niño, sino 2 profesionales que diseñan juntos las clases para todos. entiendo. ¿Y eso de las metodologías flexibles? Para hacernos una idea, ¿podría ser algo como el aprendizaje por proyectos? Justamente. Donde un estudiante con altas capacidades en dibujo y otro con facilidad para la escritura pueden aportar de formas distintas a un mismo trabajo, y ambos aportes son igual de valiosos. Exacto. No hay una única forma correcta de demostrar lo que sabes. O usar el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. ¿Qué es eso? Consiste en planificar las clases desde el principio pensando en la diversidad, ofreciendo múltiples formas de presentar la información, de participar y de expresar el aprendizaje, en lugar de hacer una clase normal y luego pensar en las adaptaciones para algunos. Todo esto me lleva a un concepto que el texto recalca y que me parece crucial: el movimiento de mejora escolar. La idea de que la inclusión no se logra con parches. Claro, no es poner una rampa y ya está. No, es un proceso continuo. Es que no hay una receta mágica que funcione para todos. Cada centro es un mundo. La idea es que las escuelas entren en un ciclo constante de, primero, autoevaluación. ¿Cuáles son nuestras barreras? Ajá. Luego, planificación. ¿Qué vamos a hacer este año para derribar una de ellas? Después, acción y nueva evaluación. Es un trabajo que nunca acaba, porque siempre se puede ser más inclusivo. Muy bien, hemos visto la teoría, la historia y el cómo se hace. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Dónde estamos realmente? ¿Qué pasa cuando aterrizamos todo esto en la realidad española actual?
Y aquí el informe de Save the Children, que se cita en el documento, es un puñetazo en la mesa. Uf, sí. Es duro. Hay un dato que a mí me dejó helado. La tasa de abandono educativo prematuro en España en 2015 era del 20%, 1 de cada 5. Que ya es altísima. Pero eso no es lo que más impacta. Lo que te deja sin palabras es el desglose. Si la madre del estudiante tiene estudios superiores, la tasa de abandono es del 3,7%. Vale. Si la madre tiene estudios inferiores a la ESO, la tasa se dispara a un escalofriante 41%. Es que no es el doble ni el triple, es más de 10 veces superior, es una brecha abismal. Es brutal. Y lo que este dato nos grita a la cara es que el sistema educativo por sí solo no está logrando romper el ciclo de la desigualdad. En muchos casos, sin quererlo, lo está perpetuando. Es casi como si tu código postal sellara tu destino. Y aquí entra otro concepto clave que menciona el texto, la equidad, que no es lo mismo que la igualdad. Para nada. Igualdad es dar a todos lo mismo. El mismo libro, el mismo tiempo. El mismo examen. Exacto. Equidad es dar a cada uno lo que necesita para estar en el mismo punto de partida. Si un corredor empieza a 200 metros por detrás, la equidad no es darle las mismas zapatillas, es permitirle empezar más adelante para que la carrera sea justa. Y nuestro sistema, según estos datos, es mucho más igualitario que equitativo. Claramente. El texto también le da una vuelta muy interesante al concepto de vulnerabilidad. Insiste en que no es una etiqueta que se le pone a una persona, no es algo que eres. Claro, porque eso sería culpar a la víctima. La idea que propone el documento es que las necesidades educativas no surgen del niño, sino de la interacción entre las características del niño y las barreras del entorno. Explícame eso. El ejemplo clásico es el más claro. Si un estudiante en silla de ruedas no puede ir a la biblioteca, la barrera no es la silla, la barrera es la escalera. Y esta perspectiva lo cambia todo. Porque traslada la responsabilidad. Ya no se trata de arreglar al niño. Sino de arreglar el entorno. De eliminar las escaleras, ya sean físicas o académicas. Claro. Y el documento advierte de algo muy serio. No hacer esto tiene consecuencias devastadoras. La exclusión en la infancia no solo marca la vida adulta de esa persona, sino que se convierte en un ciclo que se transmite a la siguiente generación. Por eso, invertir en una educación inclusiva y equitativa desde la guardería no es solo una cuestión de justicia, es una de las políticas sociales más inteligentes que una sociedad puede hacer. Y llegamos al final, a los retos de futuro. Y aquí el material saca a la luz algo que me parece fascinante por lo sutil y peligroso que es, el desafío de las medidas pseudo-inclusivas. Este es un tema clave. Son prácticas que se visten con el traje de la inclusión, pero que por debajo esconden mecanismos de segregación. Son la trampa perfecta. ¿Por qué? Porque parecen una solución razonable. Ponme un ejemplo, porque esto es importante. ¿De qué estamos hablando? Pues mira, el documento da varios. Por ejemplo, crear itinerarios académicos dentro de un mismo instituto que, en la práctica, separan al alumnado desde muy joven. La vía buena y la vía fácil. Justo. Unos van por la vía que lleva a la universidad y otros por una que lleva a titulaciones de menor valor. Sobre el papel, todos están en el mismo edificio, pero en realidad sus caminos ya se han separado para siempre. Entiendo. O esas aulas de apoyo o aulas especiales dentro de centros ordinarios donde un grupo de alumnos pasa la mayor parte del día. Exacto. Es como crear un gueto dentro de la propia escuela. Es lo que el texto llama una segregación interna. Es menos visible que tener un centro de educación especial al otro lado de la ciudad, pero el mensaje para el estudiante es el mismo. Tú no perteneces del todo a este grupo. Necesitas un espacio aparte. O, por ejemplo, hacer adaptaciones curriculares que consisten básicamente en empobrecer tanto los contenidos que le niegas al estudiante la oportunidad de aprender lo mismo que sus compañeros. Y limita sus opciones futuras, claro. Suena a que es una trampa muy fácil en la que puede caer un sistema sobrecargado que busca soluciones rápidas. Totalmente. Y por eso el verdadero reto de futuro, más allá de las leyes, es cuestionar esas culturas escolares tan arraigadas. Y eso es complejo. Implica muchas cosas. Una financiación suficiente, sí, pero también una formación del profesorado que les dé herramientas reales. Y sobre todo, una colaboración mucho más estrecha entre los servicios educativos, los sociales y los sanitarios. No puede ser que cada uno vaya por su lado. Entonces, si tuviéramos que destilar una gran idea después de este análisis, yo me quedo con que la educación inclusiva es un horizonte, no un puerto al que se llega.
Sin duda. Es un camino de transformación constante que nos interpela a todos. Exacto, no es un manual de instrucciones, es un cambio de mirada. Es dejar de ver la diversidad como un problema a resolver y empezar a verla como lo que es, una condición humana y una oportunidad increíble de aprendizaje para toda la sociedad. Una escuela que es buena para el alumnado más vulnerable acaba siendo una escuela mejor para todos. Y esa idea de las medidas pseudo-inclusivas me deja dándole vueltas a algo. Ujú. El análisis nos deja con una pregunta final muy potente, casi un dilema práctico. En el día a día de una escuela, con toda la buena intención del mundo, ¿cómo podemos distinguir entre un apoyo que es necesario y legítimo para un estudiante, que le ayuda a participar, y una práctica que sin darnos cuenta lo está aislando, lo está segregando y le está cerrando puertas para el futuro? Encontrar el equilibrio en esa línea tan fina es probablemente el debate más importante que tenemos por delante. Hola y bienvenido. Hoy abrimos un melón de los importantes. ¿Son nuestros colegios tan inclusivos y equitativos como pensamos? Tenemos sobre la mesa un documento académico de la UNED para el curso 2025-2026, que es, básicamente un manual para hacerle una radiografía completa al sistema educativo español. Exacto. La idea es pasar un poco de las opiniones a los datos, ¿no? El documento nos da las herramientas para mirar un centro educativo, o el sistema en general, y entender de verdad dónde están las grietas. No se trata de buscar culpables, sino de comprender las causas de fondo. Me gusta ese enfoque de hacer una radiografía. La misión de hoy entonces es entender cómo se hace ese diagnóstico, ver qué se mide, por qué falla el sistema y sobre todo quién paga los platos rotos. El documento propone un marco muy claro para esto, ¿verdad? Sí, lo estructura en 3 grandes bloques que vamos a ir explorando. Primero, analiza la equidad desde 3 dimensiones clave de la experiencia de cualquier alumno: la presencia, el aprendizaje y la participación. Es decir, si están, qué aprenden y cómo se sienten. Estar, aprender y sentirse parte. Suena lógico. Después, el documento se mete de lleno en el porqué de los problemas, identificando las barreras sistémicas que impiden que esa equidad sea real. Y finalmente, pone el foco en los colectivos de alumnos que sufren estas barreras de forma más aguda. Es un viaje de lo general a lo muy concreto. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por la primera dimensión, la presencia. Me imagino que no se refiere simplemente a que los niños fichen al entrar en clase. Para nada, va mucho más allá. El primer punto crítico que señala el documento es el acceso, y pone la lupa en una etapa que a veces se nos olvida, la de 0 a 3 años. Es aquí donde empieza la desigualdad. ¿Tan pronto? Tan pronto. El dato es demoledor. La tasa de escolarización en esta etapa para las familias con menos renta es una tercera parte de la que tienen las familias con mayor renta. Un momento, una tercera parte. Eso es una barbaridad. Estamos hablando de un problema de coste, de falta de plazas públicas, un tema cultural. ¿Qué dice el documento? Apunta principalmente a una barrera económica y de acceso. Aunque la educación obligatoria es universal, esta primera etapa no lo es de la misma manera, y eso crea una brecha en el desarrollo cognitivo y social desde el minuto 0. Ya, el punto de partida ya es radicalmente distinto. Totalmente. Pero el problema no acaba ahí. La presencia también tiene que ver con la permanencia. Con seguir en el sistema sin interrupciones. Exacto. El texto utiliza un concepto muy gráfico: trayectorias entrecortadas. Pone el ejemplo de alumnos con trastorno del espectro autista, que a veces sufren cambios frecuentes de centro. Ah, Pasan de un colegio a otro porque el sistema no es capaz de darles una respuesta educativa adecuada y, sobre todo, sostenible en el tiempo. claro. Cada cambio es un volver a empezar para el alumno y su familia. Es como estar en un exilio educativo constante dentro de tu propia ciudad. Es agotador solo de pensarlo. Y me has dicho que había un tercer punto dentro de la presencia. Sí, y es quizá el más polémico: la composición del centro y la segregación escolar. Aquí es donde la cosa se pone seria. Hablamos de colegios para ricos y colegios para pobres. Básicamente, el documento es muy contundente y se apoya en datos de PISA. El sistema educativo español es el 6º de Europa que más agrupa a sus estudiantes por nivel socioeconómico. No es una opinión, ojo, es un dato medible. ¿Y cómo se mide algo así? Se utiliza el llamado índice de Goddard.
Dicho de forma sencilla, este índice calcula el porcentaje de alumnos que tendrían que cambiarse de colegio para que todos los centros tuvieran la misma composición social, para eliminar por completo la segregación. Vale. En el caso de España, esa cifra es del 31%. O sea que casi 1 de cada 3 alumnos tendría que hacer la maleta e irse a otro colegio para que la foto social de todos los centros fuese la misma. Es un dato que refleja una fractura social tremenda. Refleja que nuestros barrios y nuestras políticas de admisión escolar crean guetos educativos. Y esto nos lleva directamente a la segunda dimensión. Claro, si ya de entrada el acceso y la composición de los centros son un problema tan grande, imagino que eso tiene un efecto dominó. ¿Cómo se traduce esta desigualdad en los resultados académicos, en lo que los alumnos realmente aprenden? Exactamente. Ahí entramos en la dimensión del aprendizaje, que el documento mide a través de los resultados, el progreso y el logro final. Para los resultados se introduce un concepto que impacta mucho: la tasa de pobreza en el aprendizaje. Suena durísimo. ¿Qué significa? Pues significa el porcentaje de alumnado que, al terminar la escolaridad obligatoria, no ha alcanzado las competencias mínimas en áreas clave. En España, según los datos que aporta el texto, un 24,7% del alumnado no llega a ese mínimo en matemáticas. Casi 1 de cada 4. 1 de cada 4. Sale del sistema sin las herramientas matemáticas básicas para defenderse en la vida. Eso es un fracaso colectivo, no individual. ¿Y qué pasa con el progreso? ¿Cómo se mide si un alumno avanza o se queda estancado? El indicador clave aquí es la repetición de curso. Y el documento es muy crítico con esta medida. Señala que no solo no ha demostrado ser eficaz para mejorar el aprendizaje, sino que además se ceba con ciertos perfiles. ¿A quién afecta más? Afecta de forma desproporcionada al alumnado de nivel socioeconómico bajo, al de origen migrante y, curiosamente, a los varones. ¿Y el documento da alguna pista de por qué afecta más a los varones? ¿Es un tema de expectativas, de cómo se enseña, de ritmos de madurez? No entra en el porqué profundo, pero sí lo señala como un patrón consistente que sugiere que el sistema está, quizás, peor adaptado a su forma de aprender o a sus ritmos. Es un dato que invita a la reflexión, desde luego. Y todo esto culmina en el indicador estrella del logro: el abandono escolar temprano. El famoso AET, un tema del que no paramos de oír hablar en las noticias. Y con razón, la tasa en España es del 17,3%. Para ponerlo en perspectiva, la media de la Unión Europea es del 10,6%. Estamos muy por encima. Muchísimo. El documento incluso traza un retrato robot del perfil con mayor riesgo de abandono. A ver. Un alumno varón, de nivel socioeconómico bajo y de origen migrante. Es la tormenta perfecta donde se cruzan todas las desigualdades que hemos ido mencionando. Es desolador ver cómo se van sumando las etiquetas. Tenemos el acceso, la presencia, tenemos los resultados, el aprendizaje, pero nos falta una pata. ¿Qué pasa con la experiencia? ¿Cómo se sienten los alumnos en el colegio en su día a día? Esa es la tercera dimensión, la de la participación. Y se centra precisamente en eso, en el bienestar emocional y social. El primer eje que analiza es el sentido de pertenencia. Sentirse uno más del grupo, que te aceptan como eres. Justo eso. Y aquí hay un dato agridulce. Los datos de PISA dicen que en España el 85% del alumnado se siente integrado, una cifra que está por encima de la media de la OCDE. Podríamos pensar que vamos bien. Claro. Pero hay un pero, ¿no? Hay un pero enorme. Esta sensación de pertenencia cae en picado en cuanto pones el foco en los colectivos vulnerables. Y esto nos lleva a la parte más oscura de la participación: las relaciones y la violencia. El acoso escolar. Sí, y el maltrato en un sentido más amplio. Y aquí, de verdad, los datos que recoge el documento son para pararse a pensar. El alumnado con discapacidad intelectual tiene un riesgo de ser víctima de maltrato entre 2 y 10 veces superior al resto de sus compañeros. Espera, repite eso. ¿Entre 2 y 10 veces más? Sí. Y hay más. Casi la mitad de los niños con trastorno del espectro autista sufre acoso escolar, el 50%. Es que esa cifra es demoledora. Te obliga a cuestionar qué entendemos por un entorno seguro. No es solo un dato, es el infierno diario para miles de niños y niñas. Necesitaba un segundo para asimilarlo. Vale, ¿cuál es el último punto de la participación? Porque señala que el sistema educativo actual, con su rigidez, sus horarios, sus tareas, en lugar de fomentar esa autonomía, lo que hace es promover la dependencia. ¿Les enseñan a obedecer, no a decidir? Justo. Entiendo.
Entonces ya tenemos la radiografía completa del qué está pasando. Hemos visto las grietas en la presencia, el aprendizaje y la participación, y las cifras de acoso que mencionaba son un síntoma terrible. Lo que me hace pensar, ¿esto es un problema de manzanas podridas? ¿O es que el cesto está mal construido? ¿Cuáles son esas barreras estructurales que impiden que todo esto funcione? Esa es la pregunta del millón, y el documento dedica un apartado entero a responderla. Lo fascinante es que no apunta a los profesores o a los alumnos, sino a problemas de diseño del propio sistema. Y estas barreras están todas interconectadas. La primera que señala es el currículo. El temario de toda la vida. Exacto. Lo describe como sobrecargado, demasiado rígido y, lo más importante, diseñado para un alumno medio que en realidad no existe. Es como intentar que todo el mundo se ponga un zapato de la talla 42. A algunos les irá bien, pero a la mayoría o les apretará o les bailará. Es una analogía perfecta. Además, el texto añade que este currículo a menudo perpetúa una visión única de la realidad. Por ejemplo, una visión androcéntrica o eurocéntrica, sin perspectiva de género o intercultural. Claro, lo que hace que mucho alumnado no se sienta representado en lo que estudia. El propio temario ya es una barrera de entrada. ¿Qué más? La segunda barrera es la función docente. Y aquí el documento no culpa a los profesores, sino a su falta de herramientas. Faltan formación y recursos. El dato es para enmarcar. Solo el 35% de los docentes en España ha recibido formación inicial específica para enseñar en clases con diversidad de capacidades. Solo un tercio. ¿Y cuál es la media europea o de la OCDE? La media de la OCDE es del 62%. Vaya. Estamos muy por debajo. A esto se le suma otro problema cultural, sobre todo en secundaria: la falta de colaboración. Cada profesor es una isla en su materia y es muy difícil dar una respuesta coordinada a un alumno si el de matemáticas no habla con el de lengua, ¿sabes? Entiendo. Tenemos un currículo rígido y un profesorado con poca formación para la diversidad. La cosa se complica. La organización de los propios colegios también es una barrera. Lo es, y mucho. El documento habla de la organización del centro y destaca la poquísima autonomía que tienen los centros en España. Según el informe, solo deciden sobre el 10% de las cuestiones que les afectan. La media de la OCDE es del 34%. O sea, muy poca. Esto ahoga la innovación y la capacidad de adaptarse a su entorno concreto. Pero espera, aquí se podría argumentar lo contrario. Si cada centro tuviera autonomía total, ¿no correríamos el riesgo de crear, no sé, 17.000 sistemas distintos y aumentar aún más la desigualdad? Es un debate muy pertinente. El documento no aboga por una autonomía total y sin control, sino por un equilibrio que permita a los centros adaptar su proyecto a su realidad. Lo que critica es el modelo actual, tan centralizado. Y dentro de esta organización, critica prácticas como los grupos de nivel. Lo que en la práctica es crear escuelas para listos y para tontos dentro del mismo edificio. Exactamente. Generan segregación dentro del propio centro. Y esto nos lleva a la siguiente barrera: el sistema de atención a la diversidad. La tendencia, según el texto, es usar medidas extraordinarias y segregadoras, como sacar a un niño del aula para darle apoyo, en lugar de aplicar medidas universales que beneficien a todos dentro de la clase. justo. Es como si, en lugar de poner una rampa para todos, decidiéramos sacar en brazos a la persona en silla de ruedas cada vez que quiera entrar. Es una imagen muy potente y acertada, sí. Y además el sistema es reactivo, no preventivo. El documento pone un ejemplo muy claro. Para que un alumno reciba apoyos de educación compensatoria, a menudo tiene que acumular un desfase curricular de 2 años. O sea que la ayuda llega cuando el problema ya es una bola de nieve gigante. Se interviene sobre el fracaso, no para evitarlo. Es absurdo. Y en el corazón de este sistema reactivo está la siguiente barrera, que es muy crítica: la evaluación psicopedagógica. El informe que le hacen a un niño cuando hay dificultades. Sí. Y el documento denuncia que, con demasiada frecuencia, esa evaluación adopta un enfoque clínico, casi médico, se centra en buscar el déficit o el trastorno en el alumno, en ponerle una etiqueta. Pero no evalúa las barreras que le está poniendo el contexto, el currículo, la metodología, la organización. Eso es, se mira al niño con lupa, pero el sistema no se mira al espejo. Y al final, esa evaluación se convierte en un filtro, en un mecanismo que justifica y legitima derivar a ese alumno a un centro de educación especial. En lugar de ser una herramienta para transformar el centro ordinario y hacerlo más inclusivo.
Exacto. Todo esto que describes va creando un ambiente, un cierto aire en los colegios. Habla el documento de eso. Sí, y esa es la última barrera, la más intangible, pero quizás la más poderosa. La cultura escolar. Predomina, dice el texto, un enfoque meritocrático que en la práctica acaba culpabilizando al estudiante de su propio fracaso. Si suspendes es porque no te esfuerzas lo suficiente. Ignorando todas las barreras que acabamos de describir. Exacto. Se suma una gestión de los conflictos que suele ser más punitiva que educativa, castigos en lugar de mediación y unos mecanismos de participación de familias y alumnado que a menudo son simbólicos, no reales. Después de escuchar esta lista de barreras sistémicas, es casi inevitable hacerse la pregunta final. ¿Sobre quiénes caen con más fuerza todos estos muros? El documento dedica su último apartado a responder precisamente a eso, identificando los colectivos que viven las experiencias más excluyentes. El primero, como es lógico, es el alumnado en desventaja socioeducativa. Tienen el doble de probabilidades de obtener un mal resultado escolar. El código postal, lamentablemente, sigue siendo un factor predictivo muy potente. Desgraciadamente sí. Luego, el alumnado de origen migrante. Su tasa de abandono escolar temprano es del 35,7%, ¿Y la de los autóctonos? del 14,7%. Es más del doble. Para ellos, barreras como un currículo que no refleja su cultura son especialmente dañinas. La diferencia es brutal. Y no es el único caso. También menciona al alumnado de minorías étnicas, poniendo como ejemplo al pueblo gitano. Sufren niveles altísimos de segregación escolar y un abandono muy acusado a partir de los 14 años, al terminar la ESO. El texto también apuntaba a dificultades de aprendizaje más específicas, ¿no? Sí, y es un grupo a menudo invisible. El alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, como la dislexia o con TDAH. Su problema es que se enfrentan a una detección tardía y sobre todo a una incomprensión profunda. Sus dificultades se atribuyen erróneamente a pereza o falta de esfuerzo. Lo que les genera un sufrimiento emocional y un historial de fracaso que es totalmente evitable. Exacto. Y nos queda el último gran colectivo, el alumnado con discapacidad. Efectivamente. A pesar de todos los avances legislativos, el dato es que un 17,6% de este alumnado sigue escolarizado en centros de educación especial. Es decir, en un sistema paralelo. En un sistema paralelo, y aquí el documento es tajante y se basa en décadas de investigación. ¿Qué dice? Que todos los estudios demuestran de forma consistente que la educación inclusiva en centros ordinarios obtiene mejores resultados académicos y, sobre todo, sociales para todos los estudiantes. Para todos. Sí, tanto para los que tienen discapacidad como para los que no. Separarlos no solo perjudica a los alumnos con discapacidad, sino que empobrece a toda la sociedad, que no aprende a convivir en la diversidad. El análisis que nos ofrece este documento es increíblemente detallado y, la verdad, bastante duro. Queda claro que diagnosticar la inequidad en un colegio no es como señalar una gotera. Es entender un sistema complejo, una maquinaria donde el currículo, la organización y la cultura escolar crean barreras interconectadas que impactan de forma cruel en la vida del alumnado más vulnerable. Totalmente. Deja de ser un problema de alumnos con problemas para ser un problema de un sistema con barreras. Y esto nos deja con una reflexión final, casi una pregunta incómoda. El documento expone con una precisión casi quirúrgica todas las fallas del sistema, desde la formación del profesorado hasta esa evaluación que a veces se etiqueta en lugar de ayudar. Y la pregunta es... La pregunta es... Si podemos identificar las barreras con esta claridad, si tenemos el diagnóstico tan detallado, ¿no será que la mayor barrera de todas es simplemente una falta de voluntad colectiva para derribarlas? Y bueno, ¿qué papel puede jugar un solo docente o un solo centro a la hora de empezar a golpear, aunque sea con un martillo pequeño, ese muro sistémico que parece inamovible? Hoy nos sumergimos en un tema que, bueno, parece que todo el mundo conoce, pero que al rascar un poco la superficie resulta ser mucho más profundo. Muchísimo más. La educación inclusiva en la etapa infantil. Tenemos sobre la mesa un análisis académico de la UNED y la primera idea que me ha volado la cabeza es que solemos asociar la inclusión con, adaptaciones para niños con necesidades especiales. Sí, como un añadido. Exacto. Pero lo que plantea este material es algo mucho más radical. Se trata de rediseñar por completo el aula para que funcione para todos desde el principio.
Así que la misión de hoy es entender qué significa realmente ese rediseño. Totalmente. Y es un cambio de perspectiva brutal, porque como bien dices, no hablamos de poner un parche aquí o una ayuda allá. Claro. Fuentes como la UNESCO o la propia Ley de Educación Española, la LOMLOE, lo definen como una transformación de la cultura, las políticas y las prácticas de toda la escuela. Y el análisis es muy interesante porque se centra en la etapa de infantil. Que es el momento clave. Es el momento clave. Es como construir los cimientos de un edificio. Si los haces bien desde el principio, te ahorras muchísimos problemas estructurales en el futuro. Aquí se sientan las bases de una sociedad, pues, más justa. Vale, pues vamos a meternos en harina. El primer concepto que aparece, que parece ser la piedra angular de todo, es el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. El famoso DUA. Y aquí llega la primera sorpresa. Espera un momento, me estás diciendo que la idea que está revolucionando las aulas no viene de un pedagogo, sino de un arquitecto de los años 70 que pensaba en cómo hacer edificios. Pues sí, fíjate. Ostras, eso sí que no me lo esperaba. ¿Cómo se da ese salto de los ladrillos a las neuronas? Pues es que la lógica es exactamente la misma, y es brillante. Este arquitecto, Ron Mace, se hartó de que los edificios se construyeran y luego, pues, hubiera que añadirles rampas o ascensores como un añadido feo y costoso. Como un parche. Como un parche, exacto. Su idea fue, ¿y si diseñamos el edificio desde el minuto cero pensando en que lo va a usar todo el mundo? Desde una persona en silla de ruedas a un padre con un carrito de bebé. Claro, que nos viene bien a todos. A todos. Las puertas anchas, las rampas suaves, nos benefician a todos. El DUA coge esa filosofía y la aplica al currículo. O sea, en lugar de crear una lección estándar y luego hacer adaptaciones para quien no llega, diseñamos una lección que de base ya ofrece múltiples caminos. Es una analogía potentísima. Dejar de poner parches y diseñar bien desde el origen. Y por lo que veo en el material, este enfoque no se basa en la intuición, ¿eh? Tiene unos pilares teóricos muy sólidos. Así es. Se apoya en tres grandes ideas. La primera viene de la neurociencia cognitiva, es decir, de cómo sabemos que funciona el cerebro. Ajá. Se ha visto que en el aprendizaje intervienen tres grandes redes neuronales. Simplificando mucho, unas redes para reconocer la información, el qué aprendemos, ¿El qué? otras para planificar y ejecutar tareas, el cómo lo aprendemos, y unas redes afectivas, que son fundamentales, que son el motor, el por qué nos interesa aprender algo. Claro. El DUA busca activar estas tres redes en todo el alumnado. El qué, el cómo y el por qué. Como las tres patas de un taburete. Y la segunda idea. La segunda es la famosa teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Una idea que, bueno, ya ha calado bastante. Sí, esa nos suena más. Claro, no hay una única forma de ser inteligente. Hay gente con una inteligencia más lingüística, otros más lógico-matemática, espacial, musical. El DUA recoge este guante y dice, perfecto, pues vamos a ofrecer actividades que conecten con esas diferentes inteligencias. Vale. Y el tercer pilar es una idea de un psicólogo llamado Vygotsky que, en el fondo, es de puro sentido común. Él hablaba del andamiaje. El andamiaje. Me suena a construcción. Volvemos a la arquitectura. Exacto. La idea es que para aprender algo nuevo, a menudo necesitas un apoyo temporal, un andamio, que luego se va retirando a medida que ganas confianza y autonomía. Ya. Puede ser una explicación extra, un ejemplo visual, trabajar con un compañero. Lo revolucionario del DUA es que propone que esos andamios estén disponibles para todos en el aula. De forma universal. Para quien le haga falta. Claro. Por si a alguien le hacen falta sin necesidad de pedirlos ni de ser señalado por ello. Vale. La teoría suena muy bien, pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Cómo se traduce esto a un aula de infantil con niños de 4 años? El material da ejemplos muy claros. Para el primer principio, el del qué, el de presentar la información de múltiples formas, habla, por ejemplo, de aprender los números. No te limitas a enseñar la grafía del número 5. Claro, eso solo llega a un tipo de aprendiz. En un aula DUA, además de ver el número 5 escrito, cantarías una canción sobre los 5 lobitos, contarías 5 bloques de madera con las manos, Darías 5 saltos. darías 5 saltos. Estás presentando la misma idea a través del canal visual, del auditivo y del kinestésico. Así te aseguras de que el concepto llega por una vía o por otra a todos los cerebros del aula. Y para el segundo principio, el del cómo, el de permitir que demuestren lo que saben de formas distintas, esto me parece clave, porque rompe con el examen único. En lugar de pedir a todos que respondan una pregunta oralmente, ¿qué opciones se dan?
Pues se abre el abanico. Quizás un niño no es muy verbal, pero es un artista dibujando, así que puede dibujar su respuesta. Claro. Otro puede preferir construir una torre con bloques para explicar cuántos son 5. O a lo mejor otro lo escenifica con una pequeña dramatización. Se trata de valorar el conocimiento, no el canal a través del cual se expresa. Das más oportunidades para que demuestren lo que realmente han entendido. Eso es. Y el tercero, el por qué, el de la motivación, que a estas edades es el motor de todo. Los ejemplos que se dan son de conectar con sus intereses, permitirles elegir entre varias actividades o relacionar el aprendizaje con su vida. Lo de contar los cubiertos al poner la mesa, por ejemplo. Exacto. Llevar las matemáticas a su mundo real. Claro. Y si conectamos todo esto, el beneficio es enorme y medible. El análisis recoge varios estudios, pero hay uno que me parece demoledor. Un estudio que demostró algo increíble. A ver, dispara. Demostró que las aulas, que planificaban con esta mentalidad DUA desde el principio, necesitaron hacer hasta un 47% menos de adaptaciones individualizadas más tarde. ¿Un 47%? Un 47%. Ese dato es una bomba. Es que es casi la mitad. O sea que casi la mitad de las intervenciones especiales que se hacen después, que a menudo implican informes, especialistas, recursos extra, Sí. se podrían evitar si se planifica bien desde el principio. Estamos hablando de un ahorro de recursos brutal, pero sobre todo de no tener que ponerle una etiqueta a un niño más adelante. Esa es la clave. Es que normaliza la diversidad desde el primer día. No la ve como un problema a resolver, sino como la condición natural de cualquier grupo humano. Vale, el DUA rediseña el software, el qué y el cómo se aprende. Pero todo eso ocurre en un espacio físico. Me imagino que de nada sirve un currículo súper flexible si luego el entorno es rígido y hostil. ¿Cómo aborda el material esa parte, la del hardware del aula? Esa es la siguiente gran pieza del puzzle, la accesibilidad. Y de nuevo, el concepto va mucho más allá de lo que solemos pensar. No se trata solo de que no haya barreras arquitectónicas. No son solo rampas. No son solo rampas, no. El análisis describe un concepto de accesibilidad multidimensional, con varias capas. La primera, claro, es la física. Mobiliario adecuado, espacios amplios, materiales al alcance. Pero luego se mencionan otras que me han hecho pensar mucho. Habla de accesibilidad sensorial, por ejemplo. ¿A qué se refiere? Pues a controlar los estímulos del entorno para que no sean ni abrumadores ni insuficientes. Imagina un aula con un ruido de fondo constante, o con luces fluorescentes que parpadean. Uf, agotador. Para un niño con hipersensibilidad sensorial, eso es una barrera tan insuperable como una escalera. Se trata de crear zonas más tranquilas, ofrecer materiales con distintas texturas, cuidar la acústica, hacer el entorno sensorialmente amable. Y luego está la accesibilidad cognitiva, que me parece fascinante. Hacer que el propio espacio sea comprensible. Exacto. Es la idea de que el entorno te hable y te ayude a orientarte y saber qué hacer. Esto se logra con apoyos visuales muy sencillos, pictogramas que muestran la secuencia del día, asamblea, juego, almuerzo. Eso es. O fotos que indican qué material va en cada caja. Instrucciones de una tarea dadas paso a paso con imágenes. Y aquí viene una de las claves que se defienden en el análisis. Estos apoyos visuales no son solo para niños con dificultades. Al final, le dan seguridad y autonomía a todo el grupo. Claro, a todos les viene bien. Todos se benefician de un entorno claro y predecible. Accesibilidad física, sensorial, cognitiva. Pero hay más. Me ha sorprendido ver los términos accesibilidad socioemocional y temporal. Sobre todo la segunda. ¿A qué se refiere exactamente? Suena a que el propio tiempo puede ser una barrera, y eso es algo en lo que no había pensado. Pues lo es, y una muy grande. La accesibilidad temporal significa flexibilizar los ritmos. Romper con la tiranía del todos tenemos que acabar la misma ficha en 15 minutos. Ya. Hay niños que necesitan más tiempo para procesar, otros que se concentran en ráfagas cortas, otros que necesitan moverse entre tareas. Respetar esos ritmos individuales es una forma de accesibilidad. Y la socioemocional es quizás la más importante de todas. La de crear un clima seguro. Sí, un clima de seguridad psicológica, de confianza, donde todos los niños se sientan vistos, aceptados y donde se validen todas sus emociones, sin juzgar. Un lugar donde equivocarse no sea un drama, sino parte del proceso.
Entonces, si juntamos todas estas piezas, la idea de fondo es que en lugar de esperar a que un niño muestre una dificultad y entonces reaccionar, lo que hacemos es diseñar un aula que ya de por sí asume que la diversidad de ritmos, de estilos, de intereses es la norma. Justo. Es un cambio de mentalidad total, de ser reactivo a ser proactivo. Y como dice el material, eso es mucho menos estigmatizante para todos. Justo. El objetivo es que las barreras al aprendizaje y la participación ni siquiera lleguen a aparecer. Vale, tenemos un currículo flexible y un entorno accesible en todos los sentidos. Todo suena muy lógico, muy de sentido común, pero ¿qué dice la ciencia de todo esto? ¿Hay una base biológica que explique por qué este enfoque funciona mejor? Supongo que aquí es donde entra en juego el cerebro. Aquí es donde todo encaja. La neuroeducación, que es el campo que une la neurociencia, la psicología y la pedagogía, viene a poner la base científica a todo lo que hemos hablado. A darle el porqué. A darle el porqué, sí. Y una de las ideas más potentes que resalta el análisis es una frase muy simple. La emoción es la puerta de entrada al aprendizaje. Vamos, que para poder aprender primero tienes que sentirte bien. Parece obvio, pero ahora entendemos que hay un porqué biológico. Exacto. No es una opinión, es biología pura y dura. El material explica que neurológicamente no existe la cognición sin la emoción. Son procesos inseparables. Ah, están conectados. Totalmente. El sistema límbico, que es como nuestro cerebro emocional, y el córtex prefrontal, el director de orquesta de nuestras funciones ejecutivas, atención, memoria, planificación, están íntimamente conectados. La emoción, literalmente, tiñe y modula nuestra capacidad para atender, para memorizar, para resolver problemas. Claro. Un niño curioso, motivado y tranquilo, aprende. Un niño asustado o estresado, no. No es que no quiera, es que su cerebro, literalmente, no puede. Y el texto menciona que el estrés crónico llega a ser tóxico para el cerebro, ¿no? Que puede dañar estructuras físicas. Sí, se citan estudios que demuestran cómo el cortisol, la hormona del estrés, liberado de forma sostenida, puede dañar el hipocampo, una estructura cerebral clave para la memoria. Vaya. Por eso, un entorno escolar seguro, predecible y afectuoso no es un extra buenista, es un requisito biológico para que el aprendizaje sea posible. Es la base de todo lo demás. Hay otro dato en esta sección que me parece revelador. Habla de la conexión directa entre las áreas motoras del cerebro y las cognitivas, y afirma algo que va en contra de la idea tradicional de la escuela, que tener a los niños sentados y quietos durante mucho tiempo puede ser contraproducente. Totalmente. El cerebro, y especialmente el cerebro infantil, aprende en movimiento. Cuando un niño manipula objetos, explora el espacio, corre, salta, está activando conexiones neuronales que son fundamentales también para el desarrollo de funciones cognitivas superiores. O sea que el movimiento ayuda a pensar, oxigena el cerebro, mejora la atención y consolida los recuerdos. Pedir a un niño de 4 años que esté sentado y quieto 1 hora es desde el punto de vista neurobiológico un sinsentido, va en contra de su propia naturaleza. Así que la neuroeducación viene a confirmar lo que la inclusión defiende desde la ética, que la diversidad es un hecho, también a nivel neurológico, porque no hay 2 cerebros iguales. Exacto. Y que prácticas como el juego, el movimiento o la seguridad emocional no son actividades de segunda, sino las condiciones óptimas para el desarrollo de cualquier cerebro. Esa es la gran síntesis. Lo que antes era una aspiración ética, ahora tiene una sólida evidencia científica que lo respalda. Vale. Creo que el marco teórico está clarísimo. Tenemos el diseño universal, la accesibilidad en todas sus formas y la validación de la neurociencia. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se lleva todo esto al caos controlado de un aula de infantil del día a día? ¿Qué herramientas prácticas propone el análisis? Pues el material se centra en 3 áreas muy concretas. La primera es la organización de los apoyos. Y aquí hay una crítica directa al modelo tradicional de sacar a un niño del aula para darle un apoyo específico con un especialista. El famoso «ahora te vas con la profe de apoyo», que siempre ha tenido un punto de estigma, ¿no? Señala al niño como diferente. Efectivamente, la alternativa que se promueve son los modelos de coenseñanza o docencia compartida. La idea es que 2 profesionales, por ejemplo el tutor del aula y el maestro especialista en pedagogía terapéutica, trabajen juntos dentro del aula. Ah, dentro del aula. Actividad principal mientras el otro da un pequeño apoyo a un grupito,
Otras veces se dividen la clase en dos. Hay muchas fórmulas. Muchas fórmulas, pero la clave es que el apoyo se integra de forma natural y beneficia a todos, sin etiquetar a nadie. Entendido lo de los apoyos. ¿Y qué pasa con las actividades en sí? Porque si al final la tarea es la misma para todos, una ficha, volvemos al mismo problema. ¿Propone el texto un cambio también en el tipo de metodologías que se usan? Por supuesto. Se mencionan específicamente metodologías que son inclusivas por naturaleza. El mejor ejemplo es el trabajo por proyectos. Ajá. Imagina un proyecto sobre los dinosaurios. Esta metodología permite de forma muy natural que un niño participe investigando en libros con imágenes, otro dibujando un tiranosaurio gigante, otro construyendo un volcán con plastilina. Y otro encargándose de escribir los nombres. Exacto. Todos están trabajando en un objetivo común, aportando desde sus fortalezas e intereses. No hay una única forma de participar. Y lo mismo ocurre con los rincones de actividad, que permiten que en el aula estén sucediendo varias cosas a la vez. Y que los niños elijan. Que elijan y se muevan con más libertad. Y la tercera pata para que todo esto funcione, me imagino, es la que está fuera del aula. Las familias. Fundamental. Y aquí también se plantea un cambio de paradigma. Se trata de superar el modelo antiguo donde la escuela, desde una posición de saber, le dice a la familia lo que tiene que hacer. Ya. El material insiste en la necesidad de crear una verdadera alianza, una comunicación de ida y vuelta. Habla de corresponsabilidad. Hay un diagrama muy visual en el texto que pone al niño en el centro y a la familia y la escuela colaborando a su alrededor como un verdadero equipo. Reconociendo el saber de la familia. Claro, se reconoce que los padres y madres son los que más saben de sus hijos, y ese saber es tan valioso como el conocimiento técnico de los docentes. Vale, creo que tenemos todas las piezas sobre la mesa. Ha sido denso, así que si te parece, vamos a intentar atarlo todo en 4 ideas clave. La primera, y creo que la más importante. La inclusión no es un programa para unos pocos, sino un rediseño completo del sistema educativo pensado para todos. La segunda, que este rediseño tiene un manual de instrucciones claro, el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, un enfoque proactivo que construye una casa accesible para todos desde los cimientos, en lugar de poner rampas después. Tercero, que una escuela inclusiva no solo quita barreras físicas, crea un entorno accesible en todas sus dimensiones. La cognitiva, haciendo las cosas comprensibles, la sensorial, cuidando los estímulos, la comunicativa y sobre todo la socioemocional, creando un lugar seguro. Y por último, que todo este enfoque no es una moda pedagógica ni una cuestión de buena voluntad. Está respaldado por la neurociencia, que nos demuestra con datos que estas prácticas, flexibilidad, emoción, movimiento, son las que crean las mejores condiciones para el aprendizaje de cualquier cerebro humano. Es un cambio de paradigma total. Pasamos de un sistema que busca la homogeneidad a uno que celebra y se nutre de la diversidad como un hecho natural. Para cerrar nuestra reflexión de hoy, me gustaría dejar una idea en el aire. Todo este material se centra en lo que las escuelas pueden hacer, pero esto me lleva a una pregunta mucho más amplia. Si diseñar para la diversidad desde el principio crea mejores resultados y entornos más humanos para todos en un aula, ¿en qué otros ámbitos de nuestra sociedad podríamos aplicar este principio de diseño universal? Claro. Pensemos en nuestras ciudades, en la tecnología que usamos cada día, en cómo organizamos nuestros lugares de trabajo. Podríamos ir más allá de la simple adaptación o de la política de accesibilidad para discapacitados y reimaginar nuestros sistemas desde la raíz para que fueran de verdad inclusivos para todos desde su misma concepción. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta que está, yo creo, en el corazón de la educación. ¿Qué hace falta, pero de verdad, para que ningún niño o niña se quede atrás en el colegio? Una pregunta fundamental, sí. Y para explorarla, vamos a usar como guía un material académico de la UNED, un texto de Claudia de Barros Camargo, que se enfoca precisamente en cómo construir una práctica docente. Pues eso, que sea participativa, inclusiva y equitativa. Un material muy interesante, la verdad. Sí. Y nuestra misión hoy no es resumir el texto y ya está. Es usarlo como un trampolín para entender qué se mueve, desde las leyes que se firman en despachos hasta el gesto más pequeño en un aula. Exacto. Para que la inclusión, bueno, pues deje de ser solo una palabra bonita y se convierta en una realidad. Y lo bueno de este material es que nos da como un mapa para no perdernos. Organiza todo este universo en 3 niveles que, además, lo conectan todo: micro, meso y macro. Micro, meso y macro. Sí, es una forma muy potente de entender que la inclusión no es la misión heroica de un profesor Quijote luchando solo contra molinos, ¿sabes? Claro, no es cosa de una persona. Para nada.
Es más bien un ecosistema, una red donde cada hilo cuenta, desde la conversación en el pupitre hasta, pues, una directiva europea. Un ecosistema, me gusta mucho esa idea. Entonces, si te parece, vamos a empezar por lo más cercano, por la tierra. El nivel micro. Venga. Supongo que hablamos del aula, del día a día. ¿Qué aspecto tiene un aula que sea verdaderamente inclusiva? Exacto. El nivel micro es el campo de batalla y el laboratorio, todo a la vez. El texto señala varias claves, pero hay dos que son como el motor de todo. A ver, La primera es lo que los expertos llaman diferenciación pedagógica. Dicho en plata, es asumir que la talla única no le sirve a nadie. ya. No puedes dar la misma lección magistral y esperar que los 25 cerebros de la clase la procesen exactamente igual. Se trata de ser más como un chef que prepara un buffet con distintas opciones, en lugar de, no sé, un rancho militar con plato único. O sea, que no es solo bajar el nivel para algunos y subirlo para otros, no va de eso. Para nada. Es ofrecer distintas vías para llegar al mismo conocimiento. Quizá un niño necesita leer un texto, otro verlo en un vídeo y un tercero, pues construirlo con sus manos. Vale. Y la segunda clave es el aprendizaje cooperativo. Romper con esa idea de que se aprende en solitario y en competición. Que es un poco como nos educaron a muchos, ¿no? Unos a otros para resolver un problema. Ahí es donde un niño que es un genio en mates, pero un desastre socialmente, aprende del que es un líder nato, y viceversa. Las diferencias de repente se convierten en las piezas que hacen que el puzzle funcione. Vale. Esto dentro del aula. Pero el texto también mete en este nivel micro a las familias. Y aquí es donde a mí, la verdad, me surge una duda. Ajá. En la teoría, involucrar a las familias suena genial, pero en la práctica, todos sabemos que es un lío tremendo. Hay padres con horarios imposibles, barreras culturales o simplemente familias que no se fían de la escuela. ¿El texto da alguna pista sobre cómo saltar esas vallas? Dilanteas el nudo gordiano del asunto. Y el texto es muy claro en esto. La inclusión no puede terminar en la puerta del colegio. No. Si no construyes un puente sólido con las familias, lo que haces en el aula se queda cojo. La escuela no es una isla. Claro. Y para construir ese puente no basta con la típica reunión de notas. Habla de crear canales de comunicación de ida y vuelta, de organizar talleres donde los padres no solo escuchen, sino que también enseñen, compartiendo su cultura o sus habilidades. Se trata de cambiar la mentalidad. La familia no es un cliente al que informar, es un socio con el que colaborar. Entendido. Pero para que un profesor pueda hacer todo esto, el buffet pedagógico, el trabajo cooperativo, ser socio de las familias, necesita apoyo, recursos, formación. Claro. Y supongo que aquí es donde saltamos al siguiente nivel, ¿no? Al nivel meso. Exactamente. El nivel meso es la escuela como organización, el equipo directivo, el proyecto educativo del centro. Es el que tiene que darle al profesorado las herramientas y el permiso para innovar. Aquí es donde entra con muchísima fuerza un concepto que lo cambia todo. El diseño universal para el aprendizaje, el famoso DUA. El DUA. Lo he oído 1000 veces, pero siempre me suena un poco abstracto. ¿Cómo lo explicamos de forma sencilla? Pues mira, la mejor forma de entender el DUA es pensar en las rampas de los edificios. Ah, vale. Se pusieron para las sillas de ruedas, pero hoy las usan padres con carritos, repartidores con paquetes, gente con maletas. Se diseñó para una necesidad específica, pero acabó beneficiando a todos. Es verdad. Eso es el DUA en educación. En lugar de crear una clase estándar y luego hacer apaños para el niño con dislexia o el que tiene altas capacidades, diseñas la lección desde el principio con flexibilidad y opciones para que todos tengan un camino. Es un cambio de filosofía radical, de la adaptación a la previsión. Qué buena analogía. La rampa que nos beneficia a todos. Vale, entonces el profesor en el aula, el micro, usa el DUA, pero necesita que el colegio, el meso, le forme y le dé recursos para ello. Eso es. Y llegamos a la cúspide de la pirámide, el nivel macro. Y aquí, perdona, pero soy un poco escéptica. Hablamos de leyes, de políticas nacionales, de declaraciones de la UNESCO. ¿De verdad una declaración firmada en Salamanca en 1994 cambia algo en un colegio de Soria en 2026? ¿Cómo aterriza eso? Es la pregunta del millón, y es una pregunta legítima. El nivel macro puede parecer humo, pero es el que pone el dinero y marca la dirección. Esa declaración de Salamanca que mencionas fue un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque por primera vez se dijo a nivel mundial que las escuelas ordinarias debían acoger a todos los niños. Y de esa declaración nacen leyes nacionales. Esas leyes, a su vez,
Obligan a las comunidades autónomas a destinar presupuesto para, por ejemplo, contratar más orientadores o reducir las ratios. Ah, vale. Así que sí, ese papel firmado hace 30 años es la razón por la que hoy un colegio de Soria puede recibir fondos para comprar el software que necesita un alumno para comunicarse. Es una cadena. Y como falla un eslabón, se cae todo el invento. Vale, ahora veo la conexión. No son compartimentos separados, sino una maquinaria donde cada pieza depende de las otras. Justo. Y al final, detrás de toda esta maquinaria de sistemas y políticas, hay personas. Me ha llamado mucho la atención el énfasis que pone el texto en algo que parece de cajón, pero que a menudo olvidamos: escuchar a los alumnos. Es que parece obvio, pero es revolucionario, porque no se trata solo de darles voz en una asamblea de vez en cuando, se trata de darles poder real sobre su propio aprendizaje. ¿Cómo? El texto habla de la autorrepresentación, que es, por ejemplo, que un adolescente con autismo participe en la reunión donde se va a diseñar su plan de estudios adaptado, y que su opinión pese tanto como la del psicólogo. Es pasar de ser un objeto de intervención a ser un sujeto de derecho. Un cambio de rol total. Y supongo que lo mismo aplica a las familias, ¿no? No es solo escuchar sus quejas, sino incorporar su sabiduría. Totalmente. Las familias tienen un conocimiento sobre sus hijos que ningún profesional tendrá jamás. Y aquí el texto introduce una idea preciosa, inspirada en el pedagogo Paulo Freire, el poder de los relatos. El poder de los relatos. Sí. Dice que para construir una cultura de inclusión no bastan los protocolos, hay que crear una memoria colectiva inclusiva. Y eso se hace contando historias, compartiendo no solo los casos de éxito de portada de revista, sino también los fracasos, las frustraciones, las pequeñas victorias del día a día. Claro. Porque una estadística sobre el TDAH no te cambia, pero la historia de cómo una profesora descubrió la manera de que un niño con TDAH se concentrara usando una pelota de goma bajo la mesa, eso sí que inspira a otros. Esas historias humanizan el proceso y nos recuerdan que esto es posible. Todo esto es increíble, pero me generó una sensación de vértigo porque parece que todo recae sobre los hombros de una persona, el maestro o la maestra. ¿Qué clase de superhéroe o superheroína con superpoderes se necesita para hacer todo esto? Más que un superhéroe, se necesita un perfil profesional muy concreto. Y el texto lo dibuja muy bien. No habla tanto de conocimientos técnicos, sino de características personales. Vale. La primera, claro, es la empatía. Pero vamos allá. Habla de una actitud radicalmente positiva hacia la diversidad. Ver la diferencia no como un problema a solucionar, sino como una oportunidad de enriquecimiento para todo el grupo. Es un cambio de chip fundamental. Dejar de ver el aula como algo homogéneo que tiene problemas, a verla como un ecosistema diverso por naturaleza. Justo. Y a partir de ahí se necesitan flexibilidad y creatividad para salirse del guión, un compromiso ético a prueba de bombas con la equidad y, algo crucial, la capacidad de ser reflexivo. Reflexivo. De mirarse al espejo al final del día y preguntarse, ¿qué ha funcionado hoy? ¿En qué he metido la pata? ¿A qué alumno no he conseguido llegar? Vale, la actitud, el compromiso ético, de acuerdo. Pero, ¿y las herramientas? ¿Qué tiene que saber hacer un docente en la práctica? Porque no basta con tener buenas intenciones. Por supuesto que no. El texto traduce esas características en competencias muy concretas. Están las didácticas, que ya hemos mencionado, dominar el DUA, saber diferenciar, evaluar de forma justa. Pero hay otras dos que a veces se olvidan. A ver. Las personales, como la autoconciencia emocional. Ser capaz de reconocer tus propios prejuicios. Porque todos los tenemos. Y si no eres consciente de ellos, acabarán influyendo en cómo tratas a un alumno u otro. Y luego están las competencias de gestión. ¿Gestión? ¿Te refieres a gestionar el papeleo? No, me refiero a gestionar personas. A saber coordinarte con el logopeda, el psicólogo, el trabajador social. El modelo antiguo era multidisciplinar. Cada uno hacía su informe por separado. Ya. El texto aboga por un modelo transdisciplinar. No se trata de que se manden emails. Se trata de que se sienten a tomar un café y el tutor salga de ahí con 2 o 3 trucos del logopeda que puede usar mañana mismo en clase con todos los niños. Es robarse ideas los unos a los otros, por el bien del niño. Esto que dices suena agotador. Implica que un docente nunca deja de estudiar, que siempre está en formación. ¿No se queman? El riesgo de quemarse es real y muy alto. Por eso el texto insiste en que la formación permanente no puede ser una carga solitaria. Debe apoyarse en redes de profesionales, en programas de mentoría, donde los veteranos echan un cable a los novatos. Claro. Esto no es una medalla que te cuelgas y ya está. Es una carrera de fondo. Se trata de crear comunidades de aprendizaje donde sea seguro decir, no sé cómo hacer esto, necesito ayuda.
Vamos a llevar todo esto al terreno de juego más importante, donde empieza todo. Una clase de educación infantil, con niños y niñas de 4 años. ¿Cómo se diseña un aula para que un niño en silla de ruedas, una niña que no habla y otro que no puede estarse quieto, se sientan todos desde el minuto cero parte del grupo? La etapa infantil es clave, porque ahí se sientan las bases. El diseño del espacio es fundamental. El texto da ejemplos muy concretos. No tener un aula diáfana y ruidosa, sino crear zonas diferenciadas. Ajá. Un rincón de la calma con cojines y luz suave para quien necesite bajar revoluciones, materiales que reflejen la diversidad del mundo, muñecos con gafas o con audífonos, libros con familias de todo tipo, pinturas de todos los colores de piel. Entiendo. Y usar pictogramas para todo, para que la rutina sea predecible y comprensible para todos, hablen o no. Y el juego, que es el lenguaje universal de los niños. ¿Cómo se juega de forma inclusiva? Porque ahí también hay competición, exclusión. No se trata solo de decirles, tenéis que ser buenos amigos, ¿verdad? Para nada. Se trata de diseñar el juego. El texto pone el foco en los juegos cooperativos, donde el objetivo solo se puede alcanzar si todos colaboran. Dame un ejemplo. Por ejemplo, en lugar de una carrera, un juego donde hay que transportar un objeto delicado entre todos sin que se caiga. Y también en adaptar las reglas. Si se juega al pilla-pilla, quizás la casa no es un sitio fijo, sino que es estar al lado de un compañero concreto, fomentando la ayuda mutua. Son pequeños cambios que transforman la dinámica de la exclusión a la colaboración. Y aquí es donde entra la tecnología, que me parece un mundo fascinante. A menudo pensamos en las pantallas como algo que aísla, pero aquí parece que hacen todo lo contrario, que construyen puentes. Es que la tecnología bien usada es una herramienta de equidad brutal. El texto menciona aplicaciones específicas, pero quedémonos con la idea. Piensa en una app como Proloquo2 Go. Proloquo2 Go. Para un niño que no puede hablar, no es una app, es una voz. Es la diferencia entre la frustración de no poder expresarse y poder pedir agua, contar un chiste o decirle a su madre qué tal le ha ido el día. Es increíble. O Boardmaker para crear tableros de comunicación. De repente, un niño con parálisis cerebral puede participar en la asamblea y votar qué cuento quieren leer. La barrera de la comunicación, que es una de las más crueles, se desvanece. Es literalmente darle una voz a quien no la tiene. Y el texto da un último paso, conectando todo esto con la neuroeducación. Sí, y es la guinda del pastel. Se trata de usar lo que la ciencia nos dice sobre cómo funciona el cerebro para tomar mejores decisiones en el aula. No es nada esotérico. No, claro. Por ejemplo, la neurociencia nos dice que el movimiento y el ritmo ayudan a fijar la atención y la memoria. Sabiendo eso, un maestro puede, en lugar de echar una bronca porque los niños están inquietos, introducir una microcanción con gestos de 2 minutos entre una actividad y otra. Y consigue lo mismo. Consigue lo mismo, que se centren, pero de una forma respetuosa con cómo funciona su cerebro. Es unir saberes. Bueno, creo que el recorrido ha sido intenso. Si tuviéramos que quedarnos con las grandes ideas de este análisis, la primera sería esa imagen del ecosistema. La inclusión no es cosa de uno, sino una red que va de lo micro a lo macro y donde todo está conectado. La segunda, que es un proceso profundamente humano, que detrás de las leyes y las técnicas lo que de verdad importa es escuchar las voces de los protagonistas, especialmente las de los alumnos y sus familias, y construir sobre sus historias y experiencias. Y tercero, que el rol del docente es el de una profesional altamente cualificada, no solo en lo didáctico, sino también en lo personal y en su capacidad de colaborar. Una profesional que nunca deja de aprender. Y si tuviera que destilarlo todo en una sola idea, la que late bajo todo el texto, sería esta. La inclusión no es un añadido, no es un programa para los diferentes. Es una transformación completa del sistema para que sea flexible y poroso por diseño. Ajá. El cambio es sutil, pero revolucionario. No se trata de adaptar al estudiante para que encaje a martillazos en el sistema, sino de rediseñar el sistema para que pueda acoger la increíble diversidad que es, simplemente, la condición humana. Es una reflexión muy potente para terminar. Y ese énfasis en la participación, en escuchar todas las voces, nos deja con una pregunta que va más allá de la escuela. El material nos ha mostrado la importancia de oír a los protagonistas en la educación. Y esto te deja pensando en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, incluso en nuestro grupo de amigos. ¿Qué voces no estamos escuchando? ¿Qué barreras invisibles? ¿Qué rampas que no vemos podríamos estar perpetuando sin ni siquiera darnos cuenta?